Lo que sería con el tiempo Venezuela, fue avistada y recorrida inicialmente en agosto de 1498 por Cristóbal Colón, quien se acercó a las bocas del río Orinoco y se adentró en nuestras tierras. Propiamente dicho, desde ese momento inicia como tal nuestra historia. Cabe destacar que mucho antes de su llegada, ya vivían en estas tierras nuestros ancestros indígenas. En esta lista se nombran algunos de los personajes más importantes de toda nuestra historia como país. Cabe destacar que esta lista es una creación personal del creador de este canal, y la misma puede ser rebatida y vista desde otros puntos de vista. Es realmente nutritivo conocer, aunque sea un poco, sobre la historia de esas personalidades claves de nuestro país. A continuación, en cuenta regresiva, mi lista de los personajes más importantes en la historia de Venezuela. 100. Francisco Rodríguez. Es un exboxeador profesional cumanés, que se destaca por haber ganado la medalla de oro en boxeo, en la categoría peso mosca junior, en los Juegos Olímpicos de México 1968, convirtiéndose así en el primer venezolano en ganar una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos. 99. Carolina Herrera. Es una empresaria y diseñadora de moda caraqueña, mundialmente reconocida, por fundar su propio imperio de moda en 1981, en los Estados Unidos. A los 32 años, ya aparecía en la lista de las mujeres mejores vestidas del mundo, y luego se convirtió en una diseñadora de moda conocida a nivel internacional. Es una de las diseñadoras de moda de mayor éxito en América. 98. Luis Aparicio. Es un ex-beisbolista profesional zuliano, que jugó en la posición de campo corto en las grandes ligas de béisbol, durante 18 temporadas, entre los años 1956 y 1973. Es el único venezolano exaltado al Salón de la Fama del Béisbol estadounidense, y es considerado por la prensa deportiva estadounidense, como uno de los mejores y más veloces campos cortos de todos los tiempos. 97. Renio Tolina. Fue un narrador, animador de programas de televisión y radio, publicista y político carabobeño, que es considerado el mejor animador de la historia de la televisión venezolana, siendo un pionero en muchos aspectos de la publicidad, la comunicación social y la producción televisiva en Venezuela. Su inconfundible voz, lentes de pasta y agudeza en el medio publicitario le hicieron conocer como el número uno. 96. Arturo Uslar Pietri. Fue un polímata, abogado, periodista, escritor, productor de televisión y político caraqueño, que en Venezuela ha sido considerado uno de los intelectuales más importantes del siglo XX. También es considerado por muchos uno de los más grandes intelectuales de Hispanoamérica. 95. Juan Vicente Torrealba. Fue un músico y compositor caraqueño, considerado uno de los artistas de mayor renombre que ha tenido Venezuela en toda su historia musical. Ha sido designado como una de las 100 personalidades latinoamericanas del siglo XX, su nombre ha recorrido toda nuestra geografía, y sus composiciones le han dado la vuelta al mundo. 94. Luis Zambrano. Fue un inventor popular merideño, que estudió hasta cuarto grado de primaria, pero se convirtió en un tecnólogo e inventor popular autodidacta, siendo un genio mecánico. Adquirió de manera empírica e intuitivamente suficientes conocimientos de electricidad y de mecánica, que le permitieron desarrollar cerca de 50 inventos. Don Luis forma parte de esa historia no escrita y olvidada en Venezuela, y que debe ser rescatada. 93. Jacinto Convit. Fue un médico y científico caraqueño, conocido por desarrollar la vacuna contra la lepra. Por esto, recibió el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica de 1987, y fue nominado al Premio Nobel de Medicina en 1988. 92. Antonio Lauro. Fue un intérprete, y uno de los principales compositores para guitarra clásica del siglo XX, nacido en el estado Bolívar. Sus composiciones le han valido un sitial en el repertorio de guitarra clásica de los más importantes conservatorios del mundo. Además, se convirtió en el único músico del siglo XX venezolano en alcanzar trascendencia universal, contribuyendo además a ampliar de manera definitiva el repertorio universal de ese instrumento. 91. Raúl Leoni. Fue un abogado y político bolivarense,
presidente de Venezuela entre los años 1964 y 1969, conocido por algunos como el presidente bueno, por su sencillez y respeto a los principios y valores democráticos, un valiosísimo ejemplo a seguir para la Venezuela actual, pues estuvo muy lejano de la estridencia demagógica característica de casi todos los gobernantes venezolanos. 90. Guillermo Meneses. Fue un escritor, político y diplomático caraqueño. Compartió su activa participación en el quehacer político venezolano, con la literatura y su labor en el periodismo, autor de una trascendente obra narrativa venezolana, que cambió la ficción venezolana, después de sus cuentos y novelas. El clima narrativo ya nunca fue el mismo, siendo uno de los intelectuales que más hondamente han ejercido entre los jóvenes escritores y artistas. 89. Simón Díaz. Más conocido como Tío Simón, fue un cantante, músico, compositor, poeta, humorista, caricaturista y empresario aragüeño. Es el más célebre músico, compositor e intérprete del género popular venezolano, y su obra es considerada como uno de los legados más importantes, tanto para la música popular venezolana como para el repertorio musical del resto del continente. 88. Jesús Soto. Fue un artista bolivarense, figura importante del arte cinético, que inicia y se desarrolla a finales de los años 50, con constancia, voluntad apolínea y gran sensibilidad, desarrolló su obra, convirtiéndose en uno de los creadores plásticos más importantes del siglo XX. Es considerado uno de los exponentes más importantes del arte cinético en Latinoamérica. 87. Madre María de San José. Fue una religiosa aragüeña, considerada beata por la Iglesia Católica. Se convirtió en la primera beata de Venezuela, privilegio que comparte con la Madre Candelaria de San José. Desde muy joven trabajó como voluntaria en los hospitales, cosa que haría durante el resto de su vida. 86. Isaías Medina Angarita. Fue un político y militar tachirense, que fungió como presidente de la República desde 1941 hasta 1945, siendo un modernizador del Estado, introduciendo audaces reformas, las que convirtieron a Venezuela en una república moderna y plenamente integrada al siglo XX. Su legado más importante es la siembra del espíritu democrático en la conciencia del pueblo venezolano y el estímulo que entregó al colectivo nacional. 85. Luis Beltrán Prieto Figueroa. Fue un educador y político margariteño, coautor del primer proyecto de ley de educación en 1948 y de la ley de educación vigente, promulgada el 9 de julio de 1980. Uno de los principales aportes teóricos de Prieto sobre la educación fue la tesis del Estado docente. Todo esto le convierte en un personaje de intensa y amplia labor en pro de la mejora de la educación venezolana en el siglo XX, motivo por el cual se le considera el maestro de maestros. 84. Carlos Raúl Villanueva. Es considerado el más importante arquitecto en Venezuela del siglo XX, pionero, máximo exponente e impulsor de la arquitectura moderna en Venezuela. La gran obra de Villanueva se realiza en los primeros años de la década de los años 50, específicamente durante el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez. 83. Andrés Eloy Blanco. Fue un insigne sucrense, que obtuvo innumerables galardones por sus obras literarias, alcanzando el éxito tanto dentro de sus fronteras, como afuera. Examinar su vida, nos deja la certeza de estar en presencia de uno de los grandes espíritus de la creación literaria latinoamericana, y de Venezuela. Sus restos reposan en el Panteón Nacional, desde el 2 de julio de 1981. 82. Francisco José Duarte Izaba. Fue un matemático zuliano, el más grande matemático venezolano, y uno de los que ha logrado mayor proyección mundial. Fue un intenso organizador y máximo exponente de la ciencia en Venezuela en su época, que representó a su país en la Asamblea del Mapa Mundial, así como ante la Academia de Ciencias de París, en 1907. 81. Alejandro Otero. Fue un pintor y escultor bolivarense, piedra angular del arte abstracto venezolano. Sus numerosas exposiciones en Venezuela y en el exterior lo convirtieron en un artista internacional, galardonado en varias oportunidades. Fue el primer artista en romper con la tradición figurativa y paisajística del arte venezolano, y es reconocido como uno de los maestros de la plástica moderna en Venezuela.
80. José Antonio Maitín. Fue un poeta y dramaturgo carabobeño, considerado el más excelso poeta romántico de Venezuela. Su obra contribuyó a la difusión del romanticismo en nuestro país, siendo capaz de alcanzar la madurez literaria de un movimiento universal que, en Venezuela, había sido introducido por Rafael Agostini en el siglo XIX. 79. José Gregorio Hernández. Fue un médico, científico y filántropo de profunda vocación religiosa, reconocido por su solidaridad con los más necesitados y recordado por su caridad, generosidad, rectitud y servicio a los pobres, al punto ser un testimonio evidente de santidad. De completarse el proceso respectivo en la Santa Sede, se convertiría en el primer santo de procedencia venezolana. 78. Rómulo Gallegos. Fue un novelista y político caraqueño, que se le ha considerado como el novelista venezolano más relevante del siglo XX y uno de los más grandes literatos latinoamericanos de todos los tiempos. Algunas de sus novelas, como Doña Bárbara, han pasado a convertirse en clásicos de la literatura hispanoamericana. 77. Tito Salas. Fue un pintor caraqueño, conocido por sus temas históricos, que es reconocido por su obra de historiador de la epopeya bolivariana, que ilustró a escala mural para varios monumentos de Caracas, como la Casa Natal del Libertador y el Panteón Nacional. Es el primer venezolano que visualizó la naturaleza de manera moderna, y su legado abarca más allá del arte. 76. Luis Racetti. Fue un médico cirujano caraqueño, que apoyó y logró una serie de avances en el progreso de la medicina venezolana, siendo el que impulsa el llamado renacimiento de la medicina venezolana en materia de enseñanza, centros de estudios, publicaciones y prácticas médicas en Venezuela. Como cirujano, comparte junto al Dr. Pablo Acosta Ortiz la gloria de ser uno de los fundadores de la cirugía moderna en Venezuela. Sus restos reposan en el Panteón Nacional de Venezuela desde el 23 de junio de 1982. 75. Carlos del Pozo y Sucre. Fue un científico e inventor autodidacta guariqueño, que desarrolló una habilidad mecánica y su afición por la física para producir electricidad. Del Pozo es considerado el primer científico venezolano y el primer físico venezolano que aplicó la física sin saber de ella, consiguiendo grandes resultados, pese a la época en la que vivió y los recursos con los que contaba. 74. Humberto Fernández Morán. Fue un médico y reconocido científico zuliano, en el campo de las ciencias físicas y biológicas, que recibió en 1967 el premio Bovine por su invento, el bisturí de punta de diamante. Contribuyó además al desarrollo del microscopio electrónico, y fue la primera persona en introducir el concepto de ultramicrotomía. Fue uno de los científicos que aportó más al desarrollo del proyecto de la NASA en el programa Apolo. 73. Juan Vicente Gómez. Fue un dictador, hacendado y jefe militar tachirense, que gobernó de manera autoritaria su país desde 1908 hasta su muerte en 1935, la dictadura más prolongada de toda nuestra historia. Su logro más notorio fue la conformación del Estado moderno en Venezuela, la eliminación de los caudillismos criollos y la cancelación de las deudas de la nación. 72. Francisco Lazo Martí. Fue un poeta y médico guariqueño, que junto con otros escritores venezolanos de gran renombre, como el maestro Rómulo Gallegos, encabezó en los Estados Unidos de Venezuela el movimiento literario del criollismo, siendo su máximo exponente, donde la exaltación del campo, el repudio a la ciudad como espacio maligno, y la contemplación del paisaje, el agro y la flora, son temas esenciales. 71. Juan Antonio Pérez Bonalde. Fue un poeta caraqueño, considerado por la crítica como el máximo exponente de la poesía lírica del país, del romanticismo, y uno de los precursores del modernismo venezolano. Estudió muchos idiomas, siendo este factor lo que contribuyó a hacer de Pérez Bonalde un romántico superior en muchos aspectos a la mayoría de sus compañeros hispanoamericanos. 70. Eleazar López Contreras. Fue un militar y político tachirense, presidente de Venezuela entre los años 1935 y 1941, fue moderando el autoritarismo de los anteriores gobiernos. Durante su gobierno, se realizaron muchas obras en diversos aspectos, casi todas ellas de largo alcance, y fue reconocido en vida por su gestión de gobierno,
considerada como histórica, y fue respetado como ejemplo de civismo. 69. Cipriano Castro. Fue un militar y político tachirense, que se convirtió en jefe de Estado entre los años 1899 y 1908, primer presidente de facto tras el triunfo de una guerra civil, y desde 1901, como presidente constitucional de Venezuela. El pueblo venezolano lo conoce como el Cabito, el que contribuyó a destacar lo nacional y a unificar un país plagado de revoluciones. Su gobierno fue el puente entre la Venezuela feudal y el comienzo de la modernidad. 68. Cristóbal Rojas. Fue un pintor mirandino, que junto a Arturo Michelena, Martín Tovar y Tovar, y Antonio Herrera Toro, es uno de los más importantes pintores del siglo XIX venezolano. Su temática patética y pesimista representó a la gente humilde, en el que describía la condición humana. Sus restos reposan en el Panteón Nacional desde el 27 de diciembre de 1958. 67. Marcos Pérez Jiménez. Fue un político y militar tachirense, que partiendo de su ideología del nuevo ideal nacional, insistió en su férrea dictadura, que Venezuela debía tener un propósito de desarrollo que integrara la transformación física y el mejoramiento integral de los ciudadanos. Iniciando en Caracas un proceso de crecimiento de la infraestructura, que luego se extendió por todo el país. Su lema, colocar a Venezuela en un puesto de honor entre las naciones. 66. Pedro Camejo. Mejor conocido como Negro I, fue un militar apureño, quien luchó junto al ejército patriota, comandado por Simón Bolívar, durante la Guerra de Independencia de Venezuela, alcanzando el grado de teniente. Su apodo se inspiró en su bravura y destreza en el manejo de la lanza, y porque siempre formaba la primera fila de ataque en el campo de batalla. Sus restos simbólicos llegaron al Panteón Nacional el 24 de junio de 2015. 65. Teresa Carreño. Fue una pianista, cantante y compositora caraqueña, que ha sido denominada por muchos expertos como la pianista más prolífica de América Latina durante los siglos XIX y XX, y una de las pianistas y compositoras más importantes del mundo, considerando lo inusual de que una mujer de su época se dedicara a esa profesión. 64. Arturo Michelena. Fue un reconocido pintor carabobeño, se le considera uno de los más grandes pintores venezolanos del siglo XIX, demostró sus dotes de artistas, y en ese momento se le encargó realizar las ilustraciones de libros sobre costumbres venezolanas. Michelena fue el primer artista venezolano en tener éxito en el exterior, específicamente en París. 63. Armando Reverón. Fue un pintor y creador caraqueño, precursor del arte conceptual, y considerado uno de los más importantes del siglo XX en América Latina, siendo un pionero del performance, del ensamblaje artístico, de la instalación, intervención, y de la escultura textil y móvil. Su trayectoria, objetos y obras artísticas, fueron declarados bien de interés cultural. El 10 de mayo de 2016, por iniciativa del Ministerio de la Cultura, se procedió al traslado de los restos de Reverón al Panteón Nacional. 62. Martín Tovar y Tovar. Fue uno de los más importantes pintores venezolanos del siglo XIX, destacando principalmente en los géneros del retrato y de la pintura histórica. También fue una figura precursora en muchos ámbitos de la cultura en Venezuela. Sus restos mortales se encuentran en el Panteón Nacional desde el 22 de septiembre de 1983. 61. Pedro Elías Gutiérrez. Fue un compositor y músico varguense, el creador de la música de la zarzuela Alma Llanera, cuyo tema musical homónimo es considerado como el segundo himno nacional de Venezuela. Fue un músico nato, de gran talento, intuición y facilidad artística, cultivó el género de la zarzuela y el vals. El Alma Llanera continúa siendo una de las más importantes composiciones de la cultura venezolana. 60. Rafael María Baralt. Fue un historiador, periodista, escritor y poeta zuliano. Autor del primer diccionario de galicismos del español y primer latinoamericano en ocupar un sillón en la Real Academia de la Lengua Española. Actualmente sus restos reposan en el Panteón Nacional desde el 23 de noviembre de 1982. 59. José María Vargas. Fue médico cirujano, científico, político, catedrático varguense y presidente de Venezuela,
recordado como la primera ejercida por un civil y opositor al gobierno anterior. Fue pionero en la introducción de nuevas técnicas y conocimientos médicos en Venezuela, destacándose por su compromiso con la salud y el bienestar de la población. Sus restos reposan en el Panteón Nacional desde el 27 de abril de 1877. 58. Cecilio Acosta. Fue un escritor mirandino, además de periodista, abogado, filósofo y humanista, que formó parte junto a Juan Vicente González, Fermín Toro y Rafael María Baralt, de la generación intelectual de la Independencia y la República. En su obra, sale a relucir su humanismo, el pensamiento liberal y las ideas educativas de Simón Rodríguez. Sus restos reposan en el Panteón Nacional desde el 5 de julio de 1937. 57. Vicente Salias. Fue un periodista, médico y escritor caraqueño, que se le considera el autor de la letra de la canción Gloria al Bravo Pueblo, compuesta en 1810, la misma que Antonio Guzmán Blanco declaró por decreto himno nacional de Venezuela en 1881. De espíritu fogoso y temperamento exaltado, fue uno de los más fervientes conspiradores contra la ocupación española. Por esto, fue juzgado y fusilado. Este venezolano debería reposar en el Panteón Nacional. 56. Juan José Landaeta. Fue un famoso compositor caraqueño, al cual se le atribuye formalmente la autoría de la música del himno nacional de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo, 1810, que el presidente Antonio Guzmán Blanco decretara en 1881, himno nacional. Tuvo desde el comienzo de la revolución simpatías por la causa independentista, así que se le vio entre los conspiradores del 19 de abril de 1810. 55. Matea Bolívar. Hija de esclava, propiedad de la familia de Simón Bolívar, le tocó enseñar los primeros pasos y palabras de Simón Bolívar, el Libertador. La historia le da a la ligera el título de niñera, cuando en honor a la verdad, fue su primera maestra, esa que en el preescolar se ocupa de la motricidad y de enseñar a hablar a través de cantos, poemas y cuentos. Matea es una de las mujeres más influyentes en la formación del Libertador de América. 54. Chacao. Fue un cacique indio venezolano, que hizo frente al poder europeo durante la invasión del siglo XVI a sus tierras. Llamado el Hércules americano, gobernó en la región caraqueña que hoy lleva su nombre, y murió hacia el año 1567, luchando por la defensa de sus dominios, cuando los españoles invadieron el Valle de Caracas, bajo la conducción de Juan de Gámez. 53. Tiuna. Fue un cacique indio venezolano, que hizo frente al poder europeo durante la invasión del siglo XVI a sus tierras. Se organizó y se militarizó para defender la tierra y la dignidad de la libertad del hombre, y ningún otro caudillo aborigen logró emularle, siendo el jefe de las grandes hazañas guerreras para la salvación de esas tierras. 52. Concepción Mariño. Hermana de Santiago Mariño, formó parte de la Guerra de Independencia de Venezuela, apoyando fielmente la causa emancipadora. Fue educada en una familia adinerada de la alta aristocracia, contraria a las tiranías y autocracias, y partidaria de las ideas liberales. Esto fue una influencia decisiva en la participación de los Mariño, en las luchas por la independencia de Venezuela. Concepción Mariño se encuentra entre nuestras más grandes heroínas por la causa independentista. 51. Hipólita Bolívar. Conocida como la Negra Hipólita, nació en San Mateo, Estado Aragua. Era una esclava de la familia Bolívar Palacios. Cuando nació Simón Bolívar en 1783, su madre se vio en la necesidad, por quebrantos de salud, de buscarle una nodriza, recurriendo a Hipólita. Simón amó tanto a su mamá negra, que en una carta enviada a su hermana María Antonia, expresó: «Te mando una carta de mi madre Hipólita, para que le des todo lo que ella quiere, para que hagas por ella como si fuera tu madre, su leche ha alimentado mi vida, y no he conocido otro padre que ella». 50. Ana Soto. Fue una líder indígena venezolana de la etnia Guayón, en las tierras de Lara, heroína que defendió con su vida los ideales de libertad, raza y tierra, frente al poder colonial español del siglo XVI. El movimiento que lideró, mantuvo por casi 50 años una feroz lucha de resistencia en contra de la conquista española, organizando una de las mejores guerras de guerrillas que se hayan dado por estas tierras.
El 6 de agosto de 1668, finalmente fue apresada y asesinada cruelmente por sus captores. La hija del sol fue condenada a morir por empalamiento. 49. Terepaima. Fue un cacique indio venezolano que hizo frente al poder europeo durante la invasión del siglo XVI a sus tierras. Era dueño de las tierras que limitaban con los Teques, en el estado Miranda. En 1561, venció al capitán español Luis de Narváez, que había penetrado en su territorio con propósitos belicosos, luego al mismísimo Diego de Losada en 1567, que no pudo someterlo, pero fue García González de Silva, quien logró establecer la paz con él, pero el cacique muy pronto volvió a la guerra, a defender lo que creía que era suyo. Y en una cruenta pelea encontró la muerte, a mediados de la década del 70. 48. Cecilia Mujica. Fue una de las venezolanas que fueron asesinadas durante la guerra a muerte por las fuerzas españolas. Aún así es considerada una heroína, gracias a su apoyo y soporte hacia las tropas de la independencia. Mujica fue conocida como la mártir de la libertad, o la heroína de Yaracuy. Componía y cantaba canciones patrióticas, cosía divisas tricolores, y realizaba boletines, incitando a la emancipación contra las fuerzas reales. Cecilia fue fusilada en 1813 por las fuerzas realistas, y el sonido de las armas se confundió con su grito de ¡Viva la libertad! 47. Yare. Fue un cacique indio venezolano, que hizo frente al poder europeo durante la invasión del siglo XVI a sus tierras. Fue gobernante de las tierras, que hoy comprenden los estados Miranda, Anzoátegui y parte de Monagas, y es conocido por llevar a cabo la venganza de la muerte de su amigo, Tamanaco. Además fue piache y sumo sacerdote, y uno de los guerreros más fieros, entre todos los que se enfrentaron a los conquistadores españoles. Yare siguió su guerra sin cuartel, venciendo y siendo vencido, hasta que un día los arcabuces españoles acabaron con su vida. 46. Juana Ramírez. Más conocida como la Avanzadora, fue una militar y heroína de la Guerra de Independencia de Venezuela, que se destacó por su pasión patriota, su deseo por la libertad y su entrega a la lucha independentista. Defendió a Maturín del ejército de Domingo Monteverde en 1813, organizando un batallón de mujeres, que al lado de los hombres, lucharon denodadamente por la independencia. Luego se retiró a vivir a sus tierras, ya liberadas. Sus restos simbólicos fueron exaltados al Panteón Nacional. 45. Maracay. Fue un cacique indio venezolano, que hizo frente al poder europeo durante la invasión del siglo XVI a sus tierras. Perteneciente a la tribu de los araguás, era de cuerpo hercúleo, energía impresionante, y de aspecto desagradable, con la fuerza dibujada en el rostro. Es conocido por la gran derrota que le propinó al conquistador Juan Rodríguez Suárez, en la batalla sostenida contra sus soldados. Las tierras que liberó, hoy llevan su nombre. 44. Josefa Camejo. Fue una de las heroínas que luchó, como otras mujeres de la época, por la independencia de Venezuela. Formó parte del proceso independentista suramericano, puso toda su rebeldía de mujer venezolana, su pasión, su entereza, su amor y vida por la causa independentista, republicana y patriótica. Sus restos simbólicos reposan en el Panteón Nacional. 43. Miguel de Buria. Más conocido como el Negro Miguel, fue un esclavo africano, que en 1553 encabezó la primera insurrección de esclavos negros contra las autoridades españolas de la provincia de Venezuela. Después de esta acción, los españoles lo consideraron un peligro, y se organizó un ejército, que le dio muerte, ese mismo año. La acción de Miguel constituye el primer alzamiento que tuvo lugar en este territorio contra la esclavitud, por la libertad y contra la discriminación, y así como tal debe ser reconocido, y sobre todo recordado, hoy día. 42. Tamanaco. Fue un jefe nativo venezolano, que siendo libre de las tribus mariches y quiriquires, lideró durante parte del siglo XVI, la resistencia en contra de la conquista española del territorio venezolano, especialmente en la zona central del país. Tamanaco es junto a Guaycaipuro, uno de los líderes indígenas coloniales más populares de la historia de Venezuela. Murió asesinado, como la mayoría de nuestros líderes indígenas. 41. Leonardo Infante. Fue un combatiente de la independencia de Latinoamérica, conocido vulgarmente como
el Negro Infante, nació en la provincia de Maturín y participó en muchas batallas por la independencia latinoamericana. Su enceguecido ímpetu lo hizo héroe, pero también lo llevó a la condenación. Se le acusó de haber asesinado al teniente Francisco Perdomo, siendo juzgado y condenado a muerte. Su muerte fue una de las causas del movimiento de la Cociata, movimiento que separó a Venezuela de la Gran Colombia. 40. Guaicaipuro. Fue un cacique indio venezolano, que hizo frente al poder europeo durante la invasión del siglo XVI a sus tierras. Originario del grupo de los Teques, su acción marcó la gesta de la resistencia indígena, siendo el mayor jefe entre los caciques durante la etapa de penetración europea en suelo venezolano. Fue sin duda alguna el más firme guerrero que encontraron los conquistadores españoles en las recién descubiertas tierras venezolanas. Guaicaipuro es quizás el cacique más famoso en la historia colonial venezolana, y su imagen fue utilizada para adornar uno de nuestros billetes. 39. Josefa Joaquina Sánchez. Fue una heroína varguense, que participó en la conspiración de Gual y España, organizada por su esposo, el militar venezolano José María España, y es recordada primordialmente por haber promocionado la conspiración y por la confección de la bandera del movimiento revolucionario, lo cual le ha llevado a ser considerada como la bordadora de la primera bandera de Venezuela. Doña Josefa pasa los últimos años de su vida en La Guaira y Caracas, al cuidado de sus hijos, y fallece en esta última ciudad, en 1811. 38. Andrés López de Rosario. Más conocido con el apodo de Andresote, fue un sambo cimarrón del siglo XVIII, que dirigió entre los años 1730 y 1732, una rebelión contra el monopolio que tenía la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, en la provincia de Venezuela. Aunque la rebelión de Andresote no era contra la corona española, es considerada por los historiadores como un antecedente notable, que posteriormente llevaría a la independencia de Venezuela. 37. Leonor de la Guerra. Es considerada heroína de Venezuela, que desde muy joven apoyó la causa independentista, al igual que su padre, y es recordada por su acto de rebeldía ante las fuerzas reales, cuando decidió colocarse una cinta azul en el cabello, el cual era el símbolo utilizado por las fuerzas independentistas, dejándose ver a la luz pública, lo cual le costaría la vida. La modestia y gran delicadeza le impidieron sobrevivir al castigo con que habían querido humillarla aquellos conquistadores. Sin embargo, su nombre se inscribe entre las grandes heroínas de nuestra independencia. 36. Miguel José Sanz. Fue un jurista, político, periodista e ideólogo de la independencia de Venezuela, que ejerció el oficio de tutor de Simón Bolívar, cuando éste quedó huérfano de padre, antes de cumplir los 3 años de edad. Fue uno de los consejeros del general Francisco de Miranda, en la fundación de la Sociedad Patriótica, que se instalaría en 1810, y es considerado una de las figuras más influyentes en los inicios del proceso de la independencia de Venezuela. 35. José Cortés de Madariaga. Fue un clérigo, tribuno y prócer, que a pesar de haber nacido en Chile, es considerado por los historiadores venezolanos como un hijo más de Venezuela por su extraordinaria labor al servicio de la libertad y la causa de la emancipación. El movimiento del 19 de abril, que se cristalizó gracias al arrojo de Madariaga, abriría las compuertas para el proceso de emancipación y la eclosión de la generación subsiguiente a Francisco de Miranda, que recorrería la mitad del continente, para asentar el modelo republicano, donde antes imperó la autoridad colonial. 34. José Leonardo Chirino. Fue un sambo venezolano, que lideró una fallida insurrección, en busca del establecimiento de la república en el país y la abolición de la esclavitud. Aunque fue un hecho de carácter local, el movimiento logró provocar una serie de alteraciones del orden colonial en Venezuela, y ha sido considerado como la génesis de la independencia americana. Tras su fracaso, Chirino fue descuartizado, pero esto no le impidió que su figura quedara en el panteón nacional, al lado de los grandes próceres venezolanos. 33. Ana María Campos. Fue una heroína zuliana, en la Guerra de Independencia de Venezuela, perteneciente al bando libertador, la cual organiza reuniones clandestinas, que realizaban los patriotas en la planificación de la erradicación definitiva del poder español, en tierras Malvinas. Siempre será recordada por el gentilicio zuliano a través del tiempo,
por su heroica hazaña durante la emancipación de la provincia de Maracaibo y posterior liberación de Venezuela del yugo español. 32. Juan Crisóstomo Falcón. Fue un militar y político falconiano, que junto a Ezequiel Zamora, el mariscal, lideró el movimiento que a partir de la sexta década del siglo XIX, enfrentó a federalistas y a centralistas. Fue electo por la Asamblea Nacional de la Victoria, tras ganar la Guerra Federal que había comenzado en 1859, y sucediendo a la dictadura de José Antonio Páez, como el primer gobierno del Partido Liberal. El 1 de mayo de 1874, por un decreto legislativo, sus restos fueron trasladados al Panteón Nacional. 31. Francisco Esteban Gómez. Fue militar margariteño de destacada participación en la batalla de Mata-Siete, contra la invasión de las fuerzas españolas. Esta batalla de Mata-Siete sella la independencia de Margarita, y esta provincia constituye, a partir del 17 de agosto de 1817, el primer territorio libre del territorio español, en toda América, cuando el general Morillo se retira por el puerto de Pampatar. Este evento es uno de los actos más gloriosos, donde la valentía del pueblo neoespartano aportó un triunfo que incidiría grandemente en la reconquista de la República. 30. Andrés Bello. Fue un polímata venezolano-chileno, siendo filósofo, poeta, traductor, filólogo, ensayista, educador, político y diplomático, que es considerado como uno de los humanistas más importantes de América, que contribuyó en innumerables campos del conocimiento. En Caracas, fue maestro por un corto periodo de Simón Bolívar, y participó en el proceso que llevó a la independencia venezolana. Fue el padre fundador de nuestra poesía, y de la literatura autónoma latinoamericana, además de ser nuestro libertador cultural. 29. Manuel Gual. Fue un militar y político varguense, que participó junto a José María España, en una conspiración fallida en contra del dominio colonial español. Gual permaneció en Trinidad, mientras que José María España intentaba otra revolución, y acabó colgado y descuartizado en La Guaira. Manuel Gual fue envenenado el 25 de octubre de 1800, con su muerte, la conspiración había sido detenida, pero la lucha por la igualdad y la independencia en la América recién comenzaba. 28. José María España. Fue un militar varguense, que participó junto a Manuel Gual, en una conspiración emancipadora conocida como Conspiración de Gual y España, tras la cual fue condenado a morir torturado y descuartizado en la Plaza Mayor de Caracas. El movimiento Gual y España ha sido considerado en la historia venezolana como un movimiento de gran persecución, y considerado como una de las más importantes revoluciones continentales, por las propuestas que allí se hicieron. 27. Juan Germán Rocio. Fue un abogado, periodista, escritor y político guariqueño, inspirador y redactor del Acta de Proclamación de la Independencia, del Acta de la Independencia, del Reglamento Electoral para la elección del primer Congreso, de la primera Constitución de Venezuela e Hispanoamérica, presidente del Congreso de Angostura y vicepresidente de la Gran Colombia. Rocio fue uno de los más importantes ideólogos de la independencia de Venezuela, y principal protagonista de los acontecimientos ocurridos en Caracas, el 19 de abril de 1810. 26. Cristóbal Mendoza. Fue un político y abogado trujillano, primer presidente de Venezuela, 1811, tras la declaración de independencia, respecto del Imperio Español. Participó en el Congreso Federal de Venezuela, y tras el ataque realista de Monteverde, emigró a Nueva Granada. El general Simón Bolívar, después de ocupar la provincia de Mérida, le nombró gobernador. En el Cabildo Abierto celebrado en Caracas el 14 de octubre de 1813, propuso formalmente que se le confiriera a Simón Bolívar el título de Libertador. 25. Simón Rodríguez. Fue un educador, escritor y filósofo caraqueño, tutor y mentor del Libertador Simón Bolívar, al igual que Andrés Bello, fue un visionario defensor de la educación pública. Fue uno de los intelectuales americanos más importantes de su tiempo, destacando por su profundo conocimiento de la sociedad hispanoamericana. Simón Rodríguez no solo fue el maestro del Libertador, sino que también convirtió en verdaderas repúblicas a los territorios conquistados por este. Sus restos reposan en el Panteón Nacional, desde el 28 de febrero de 1954. 24. Antonio Guzmán Blanco.
Conocido como el Ilustre Americano, fue un militar, estadista, caudillo, diplomático, abogado y político caraqueño, partícipe y general, durante la Guerra Federal, y presidente del país en 3 ocasiones, desde 1870. Durante los 18 años que Guzmán se mantuvo en el poder, se implementaron importantes medidas, orientadas a hacer de Venezuela un moderno Estado, para así ponerle fin a los incesantes alzamientos de caudillos, que solo traían ruina y atraso. Guzmán Blanco es considerado como el primer gran modernizador de Venezuela. 23. Mariano Montilla. Fue un general del Ejército de Venezuela y de la Gran Colombia, y general de división del Ejército de Venezuela, en la Guerra de Independencia, bajo las órdenes primero del Marqués del Toro, y luego de Francisco de Miranda. Entre los reconocimientos que recibió por sus servicios prestados a la independencia de Venezuela y la Nueva Granada, se encuentran la Cruz de los Libertadores y el título de Libertador de Magdalena. Sus restos reposan en el Panteón Nacional desde el 3 de julio de 1896. 22. Francisco Carvajal. General y oficial del Ejército de Venezuela en la Guerra de Independencia, y uno de los más grandes guerreros de la Guerra por la Independencia, apodado el Tigre Encaramao, dado su espíritu bravío y gran sagacidad para el combate. Cayó mortalmente herido sobre un cañón, en la batalla de Aragua de Barcelona, y Simón Bolívar lo asciende a coronel, cuando agonizaba. Carvajal fue un legendario lancero oriental, que hizo destrezas en los campos de batallas de nuestra Guerra de Independencia, y murió en la más sangrienta de todas las batallas. 21. Luisa Cáceres de Arizmendi. Es uno de los personajes femeninos más insignes de la historia venezolana, y la heroína más relevante de la gesta de independencia de Venezuela, símbolo de la fortaleza humana ante la adversidad. El mundo la recuerda como una fiel defensora de la Revolución Libertadora, al resistir vejámenes en una oscura prisión, a donde fue confinada por el ejército realista, que la había capturado el 24 de septiembre de 1815. El 24 de agosto de 1876, sus restos fueron trasladados al Panteón Nacional, convirtiéndose así en la primera mujer, cuyos restos reposan en el más alto altar de la nación. 20. José Tadeo Monagas. Fue un militar y político monaguense, presidente de la República en 2 periodos, a partir del año 1847 hasta 1864. Con el apoyo de su hermano, José Gregorio, promueve un movimiento en favor de la reconstitución de la Gran Colombia, auspiciando la adhesión de todas las provincias orientales. Participó en diversos enfrentamientos, entre estos la primera batalla de Carabobo, tras la cual fue ascendido a coronel. El general José Tadeo Monagas fue un activo militar en la Guerra de Independencia y figura de primera línea en la vida política venezolana durante los años de construcción y consolidación de la República. Sus restos reposan en el Panteón Nacional desde el 17 de mayo de 1877. 19. Pedro León Torres. Fue un militar larense durante las guerras de independencia hispanoamericana. En su ciudad natal, adquiere instrucción elemental y militar cuando se adhirió a la causa del movimiento emancipador, proclamado en Caracas el 5 de julio de 1810. Marcado por la idea independentista, se pone bajo las órdenes del libertador Simón Bolívar, quien emprendía la liberación de Venezuela, luego del fracaso de la Primera República. Sus restos fueron trasladados a Caracas y sepultados en el Panteón Nacional el 16 de agosto de 1889. 18. Ezequiel Zamora. Fue un militar mirandino, uno de los principales protagonistas de la Guerra Federal, y líder radical, que propugnaba una extensa reforma agraria a favor de los campesinos. Zamora hizo también que Coro se constituya en un Estado federal. Su asesinato provocó una guerra, que se extendió por 3 años, con miles de bajas, para convertirse en uno de los conflictos armados más violentos en la historia de Venezuela. Su inesperado deceso cambió el rumbo positivo que llevaba la guerra para los federalistas y produjo la pérdida del que para muchos fue el más importante líder popular del siglo XIX. 17. José Laurencio Silva. Fue un general cojedeño del ejército en la Guerra de Independencia de Venezuela, participando en más de 17 batallas decisivas para la nación. Obtuvo las más altas condecoraciones reservadas a los libertadores y héroes de Venezuela y América.
Estuvo presente cuando murió Bolívar, y al ver que el libertador iba a ser enterrado con una camisa rota, se opuso a ello, y exclamó: «El libertador de América no puede ser enterrado con una camisa rota», vistiéndole de inmediato con una camisa suya, de seda blanca. Los restos de Silva reposan en el Panteón Nacional, desde el 16 de diciembre de 1942. 16. José Antonio Anzoátegui. Fue uno de los más importantes oficiales del ejército neogranadino en la Guerra de Independencia, y jefe de la Guardia de Honor de Simón Bolívar. Se incorporó a la lucha por la independencia en 1810, participando en las batallas y sucesos más importantes de la gesta independentista de Venezuela. Desde joven, se mostró decidido partidario de la causa de la independencia, y fue uno de los dirigentes del movimiento emancipador en octubre de aquel año, como militar, y como miembro de la Sociedad Patriótica. El estado costero venezolano en el que nació, cuya capital es Barcelona, lleva su nombre en su honor. 15. Jacinto Lara. Fue un militar larense, que luchó por la independencia de las ciudades situadas en la región centro-occidental del estado que actualmente lleva su nombre. Estuvo bajo las órdenes de Francisco de Miranda en la campaña de 1811, y luego sirvió al lado de Bolívar desde 1813, en casi todas las batallas por la independencia. Murió en Barquisimeto, el 25 de febrero de 1859, y sus restos se conservan en el Panteón Nacional, desde el 24 de julio de 1911. 14. Francisco Rodríguez del Toro. Fue un general caraqueño, perteneciente a la división del Ejército Libertador de Venezuela. Es usualmente mencionado en la historia de Venezuela, como el Marqués del Toro, a pesar de que renunció a dicho título, al momento de sumarse a las filas de la independencia. Es el último de los firmantes del Acta de la Independencia, así como el decano de los próceres militares de la nación. Sus restos se encuentran en el Panteón Nacional en Caracas, tras la inauguración de el 28 de octubre de 1875, siendo uno de los primeros en ser trasladados a tan ilustre recinto. 13. Carlos Sublet. Fue un político y militar varguense, ilustre prócer de la independencia de Venezuela, participando en muchas batallas de la independencia, demostrando tener grandes aptitudes militares. Desde joven, como era costumbre en su época, se une a las tropas independentistas, al lado de Francisco de Miranda, y más adelante, se une a Simón Bolívar en la expedición de los Cayos. En 1829, firma el Acta de Separación de Venezuela de la Gran Colombia, y participa activamente en la política del naciente Estado venezolano. Sublet es sin duda alguna uno de los más grandes próceres y héroes de la independencia de Venezuela. 12. Manuel Cedeño. Fue un insigne prócer aragüeño y oficial del Ejército de Venezuela, que alcanzó el cargo de general de división, y quien logró una destacada participación en la Guerra de Independencia. Cedeño estuvo presente en todas las batallas que ocurrieron entre 1813 y 1817, así como en la resistencia republicana en Oriente. A su muerte, Simón Bolívar le confirió el nombre de Cedeño a uno de sus escuadrones de caballería, de gran actuación y heroísmo en las campañas del sur. Desde el 16 de diciembre de 1942, sus restos reposan en el Panteón Nacional. 11. José Gregorio Monagas. Fue un político y militar anzoatiguense, presidente de Venezuela entre 1851 y 1855, que junto con su hermano José Tadeo Monagas, marcó una etapa de nepotismo en Venezuela, conocida como la oligarquía liberal, o el monagato. Su gobierno se ilumina con una sola gran decisión, como fue la de conceder la libertad a los esclavos, el 24 de marzo de 1854, haciéndose eco de una de las viejas aspiraciones de Simón Bolívar. La libertad del hombre no debe cuestionarse, ponerse en duda ni en contradicción. Sus restos reposan desde el 13 de noviembre de 1872, en el Panteón Nacional, cuando llegó al poder Julián Castro, que acabó con la hegemonía de los Monagas. 10. Juan Bautista Arizmendi. Fue un militar, prócer margariteño, y oficial del Ejército de Venezuela, durante la Guerra de Independencia, y años subsiguientes, es esposo de la heroína Luisa Cáceres de Arizmendi. En noviembre de 1813, llega a Caracas, y recibe el reconocimiento del libertador Simón Bolívar, como jefe supremo de la República.
Sus restos reposan en el Panteón Nacional, desde el 29 de enero de 1877. Los estados Nueva Esparta y Sucre le rinden homenaje a este prócer, al colocar su nombre a un municipio en cada estado. 9. José Antonio Páez. Fue un prócer llanero de la independencia de Venezuela, general en jefe del Ejército Nacional y jefe militar del Departamento de Venezuela, tras desterrar a Simón Bolívar, y presidente de la República en 3 ocasiones. La historia tradicional lo acusa, injustamente, de traicionar a Simón Bolívar, por encabezar en 1826 el movimiento denominado como la Cociata, el cual buscó separar a Venezuela de la Gran Colombia. Páez fue pieza clave para el logro de la independencia de Venezuela, y para muchos, la segunda personalidad de la independencia, después de Bolívar, siendo la máxima figura en el nacimiento de Venezuela como nación. Sus restos fueron repatriados y sepultados en el Panteón Nacional el 19 de abril de 1888. 8. Manuel Piar. Fue un militar venezolano de origen curazoleño y prócer de la independencia de Venezuela. Además, dentro de los canales de la historia republicana venezolana, es reconocido como el Libertador de Guayana y generalísimo invicto, por haber disputado 24 batallas y no haber sido derrotado. Es considerado como uno de los más grandes héroes militares de la gesta libertadora, aunque también uno de los más polémicos, por sus actuaciones en el plano político y sus roces con la autoridad. Fue fusilado en Angostura del Orinoco, en un acto que el mismo libertador Simón Bolívar consideró uno de los días más aciagos de su vida. 7. Santiago Mariño. Fue un general en jefe del Ejército de Venezuela y uno de los próceres de la independencia de Hispanoamérica. Mariño lideró la campaña que liberó al oriente venezolano de las fuerzas realistas en 1813. Algunos consideran que parte de la fama y prestigio histórico que ostenta Simón Bolívar se debe al fiel trabajo de Mariño, siendo quien propició diversas victorias y gestas de la independencia. El mismo Bolívar reconoció en más de una ocasión la relevancia de Mariño para Venezuela. Sus restos reposan en el Panteón Nacional desde el 29 de enero de 1877. 6. José Francisco Bermúdez. Fue un militar sucrense y prócer de la independencia de Venezuela, siendo general en jefe del Ejército de Venezuela en la Guerra de Independencia. En 1821, se incorporó al lado de Bolívar a la campaña libertadora de Venezuela, recibiendo la misión de ejecutar maniobras de distracción entre Caracas y los valles de Aragua. Finalizada la campaña de Carabobo, fue ascendido a general en jefe. Murió asesinado en Cumaná, el 12 de julio de 1831, y sus restos descansan en el Panteón Nacional, desde el 24 de octubre de 1877. 5. José Félix Rivas. Fue un ilustre militar caraqueño, general en jefe, y prócer de la independencia de Venezuela, siendo uno de los héroes venezolanos más importantes de la primera parte de la independencia. Defendió apasionadamente la causa republicana a extremos radicales y desempeñó varios cargos militares, demostrando pericia en esa dirección. Fue capturado en la batalla de Úrica, y su cabeza, frita en aceite, fue enviada a Caracas, en donde se exhibió dentro de una jaula. Desde el 19 de septiembre de 2005, aniversario de su natalicio, reposa en el Panteón Nacional un cofre con los restos simbólicos del prócer, en homenaje a tan insigne venezolano. 4. Rafael José Urdaneta. Fue un militar y político zuliano, prócer de la independencia de Venezuela, el más leal de todos los leales a Simón Bolívar, y el último presidente de la Gran Colombia. Fue probablemente el que más recorrió el territorio nacional, luchando por la República. Bolívar pidió su ascenso a general en jefe, posteriormente quiso acompañar a Simón Bolívar a la campaña del sur, pero esto le fue negado, ya que estimaron que su presencia era más importante en Colombia. En 1876, sus restos fueron trasladados a Venezuela y sepultados en el Panteón Nacional. 3. Antonio José de Sucre. Conocido como el Gran Mariscal de Ayacucho, fue un político y militar sucrense, prócer de la independencia americana, así como diplomático y estadista, presidente de Bolivia, gobernador del Perú, general en jefe del Ejército de la Gran Colombia, comandante del Ejército del Sur y Gran Mariscal de Ayacucho.
Es uno de los militares más completos, entre los próceres de la independencia sudamericana, además, uno de los héroes de la independencia latinoamericana, más laureados y admirados. Debido a sus dotes, se convirtió en el símbolo de la continuidad de Simón Bolívar. Sin embargo, por esto, fue emboscado y asesinado, el 4 de junio de 1830, en la Sierra de Berruecos, ubicada en Colombia. Al escuchar la noticia de su muerte, Bolívar dijo: «Lo han matado, porque era mi sucesor». Los restos del gran prócer latinoamericano reposan en el Panteón Nacional. 2. Francisco de Miranda. Fue un político, militar, diplomático, escritor, humanista e ideólogo caraqueño, considerado el precursor de la emancipación americana contra el Imperio Español, conocido como el primer venezolano universal y el americano más universal. Fue partícipe de la independencia de los Estados Unidos, de la Revolución Francesa y posteriormente de la independencia de Venezuela, siendo líder del bando patriota y gobernante de la Primera República de Venezuela, durante esta última, en calidad de dictador plenipotenciario y jefe supremo de los estados de Venezuela. Hasta el día de hoy, ha sido imposible el reconocimiento de sus restos, ya que al morir fue enterrado en una fosa común, en el cementerio del Arsenal de la Carraca, España. Mientras tanto, le fue dedicado un cenotafio en el Panteón Nacional de Venezuela, donde las puertas y la tumba parcialmente abierta simbolizan la esperanza de Venezuela de encontrar los restos del prócer, aguardando con paciencia su llegada. 1. Simón Bolívar. Es el líder máximo de la lucha por la independencia, por lo cual recibió el título de Libertador de Venezuela, en reconocimiento a sus esfuerzos y victorias contra el Imperio Español. Este título, otorgado por el pueblo y el Congreso de la Segunda República, simbolizó el compromiso de Bolívar con la libertad de los pueblos de América Latina. Desde ese momento, el Libertador se convirtió en un referente indiscutible, no solo para Venezuela, sino para todo un continente. Bolívar jugó un papel crucial en la independencia de Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Perú, liderando las campañas militares más exitosas del continente americano. «No descansaré hasta romper las cadenas del dominio español en América», juró en su juventud, hasta convertirse en uno de los personajes más importantes de la historia universal. Déjanos saber en los comentarios qué te ha parecido esta selección de personajes. Gracias por ver nuestro video, y no olviden suscribirse al canal. Hasta la próxima.